Hola, bienvenidos. En ocasiones, la mayor parte de las veces, cuando leemos alguna obra literaria, en nuestra mente establecemos una relación entre eso que estamos leyendo y otras lecturas que hemos realizado en momentos previos. Nuestra memoria nos da para eso. No somos tan potentes como Funes el Memorioso, que es la lectura que quiero comentar el día de hoy, y quiero enlazarla con una obra que seguramente muchos conocen y que creen que con ella se ha doblegado finalmente algo, se ha logrado algo. Esa obra es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, el pensador abismal. ¿Cómo he enlazado estas dos obras en mi mente? ¿Cómo es que ha ocurrido esa arbitrariedad, dirían algunos, esa tontería, dirían otros, esa ociosidad? Le parecería claro a muchos que es el resultado simplemente de una persona que no tiene más cosa que hacer que ponerse a leer libros de autores no muy buenos y después comentarlos y tratar de apalearlos para simular que sabe mucho. Bueno, miren, estaba leyendo el libro de Funes, el cuento de Funes el Memorioso en esta edición de Borges, Jorge Luis Borges, Cuentos Completos. Estaba leyendo ese relato de Funes el Memorioso, todo el mundo lo recordará. Es el relato de un hombre que sufre un accidente y que cuando despierta del accidente, bueno, Ireneo Funes, al despertar del accidente, descubre que puede recordarlo todo. Su capacidad sensible ha sido aumentada de manera exponencial. La mayoría de nosotros, nos explica en una de las líneas de este cuento Borges, el narrador, Borges siempre es una suerte de narrador, nos cuenta que uno puede percibir, digamos, lo que tenemos, lo que yo tengo aquí, podemos percibir de un vistazo lo que tengo aquí, la pizarra, la forma de la pizarra, un paralelogramo, un rectángulo, podemos de inmediato verla y percibirla en su totalidad. Pero cuando Funes ve esto, Funes ve muchísimas cosas, las ve desplegadas en el tiempo, en el espacio y con todo detalle. Para él no es posible conceptualizar. Y al final nos lo dice Borges, y este es el origen del enlace mental que he realizado en mis horas de lectura. Nos lo dice así: pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Es decir, para Borges, quien percibe de manera individualizada los objetos en el espacio y en el tiempo, y esto de manera individualizada quiere decir, si suponemos que el tiempo lo representamos como una sucesión temporal, el objeto que vimos a las 2 de la tarde no es el mismo que vamos a ver a las 2.01 de la tarde. No hay una conceptualización de la identidad, porque la identidad de los objetos implica borrar sus diferencias a lo largo del tiempo. Por lo tanto, Funes los percibía como un montón de objetos, todos desplegados y todos diferentes en el espacio y en el tiempo. Y eso le impedía, de acuerdo a lo que nos dice Borges, le impedía pensar, porque así lo dice. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En otras palabras, para Borges, como para muchos filósofos, pensar es conceptualizar. Solamente a través del concepto se puede pensar. Si no hay concepto, no hay pensamiento. Si no hay lenguaje, vamos a decirlo así, si no hay lenguaje, no hay pensamiento, porque todos los conceptos los vamos a expresar necesariamente a través del lenguaje, y es a través del lenguaje que vamos a pensar. Si no tenemos un lenguaje, hasta donde sabemos no podemos pensar. Y esto me dirán muchos que leen a Borges, ¿qué tiene que ver con el filósofo del martillo? Con el hombre que nos ha abierto las puertas de la posmodernidad, diría Gianni Batimò, y todos sus múltiples seguidores. Muchos seguidores de este filósofo inmortal, de este filósofo que ellos creen que nació póstumamente y que es la dinamita que han estado esperando en sus vidas, y que con esa dinamita van a poder tener acceso a los fondos estatales para poder vivir de ellos y vivir muy bien. Bueno, ¿qué tiene que ver? Muchos de estos leen a Borges, y hasta donde yo recuerdo,
lo poco que he leído, estos grandes pensadores, estos gravísimos pensadores de la posmodernidad, del mundo que según ellos el pensador abismal previó en sus escritos prelocura. ¿Qué tiene que ver esto con Nietzsche? Bueno, voy a tomar una versión, es uno de los primeros opúsculos de este libro, para no irnos más lejos, para no ser eruditos nietzscheanos. Vamos al opúsculo que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, traducción y notas de Joan B. Linares, o Linares. Este es el opúsculo del que quiero comentar algo. ¿Por qué? Bueno, porque en este opúsculo Nietzsche plantea una teoría del concepto y una teoría de la ley natural basada en su afirmación sobre el concepto. Es decir, después de tratar de convencernos de lo que es un concepto, de que él cree que ha llegado a la esencia de lo conceptual, nos va a explicar por qué las leyes no son otra cosa que pues arbitrios subjetivos, arbitrariedades de los seres humanos. Y con esto Nietzsche, en gran medida, todos lo sabemos, excepto los lectores de Nietzsche, que por lo que yo he conocido de aquí, de la facultad de aquí de esta ciudad de Zacatecas, nunca han leído a Ernst Mach. Ustedes recordarán que para Ernst Mach las leyes no son otra cosa que relaciones funcionales entre variables arbitrariamente elegidas. Relaciones funcionales que determinan una cierta objetividad. Nietzsche tratará, a partir de su teoría del concepto, bueno, dinamitar esta teoría machiana. ¿Lo logra? ¿No lo logra? Bueno, los seguidores acríticos de Nietzsche y por lo tanto no filosóficos de Nietzsche, porque recordemos que toda filosofía seria puede y debe ser crítica. Una filosofía que no es seria y que yo no llamaría filosofía, yo lo llamaría quizá literatura del ditirambo, pues esas literaturas del ditirambo no son críticas. Asumen lo que se dice, lo que dice un pensador y consideran que ya no hay nada más que agregar porque ahí está elucidado pues todo. Algunos daré ejemplos de estos posteriormente, quizá deje algunas ligas a algún video donde específicamente algún gran pensador zacatecano nos dice que pues en realidad ya no hay mucho que hacer en la filosofía, porque pues ya todo está dicho, no hay que contradecir a los filósofos, hay que nada más comentarlos y hacer literatura con ellos. Eso es lo que él parece creer que es ya la única labor de la filosofía, porque asume muchas cosas y no demuestra absolutamente nada, porque él está más allá de las demostraciones. Bien, entonces vamos a comentar la teoría de los conceptos de Nietzsche, tal cual aparece en este opúsculo sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Me he tomado la libertad de tomar las partes que me parecieron más interesantes y las he escrito aquí. Voy a comentar lo que está escrito aquí. Miren, tenemos que lo que nos ofrece Nietzsche es una teoría de conceptos. Nos va a decir qué es un concepto. Es decir, nos va a dar pues la esencia del concepto. Un concepto es un resumen de múltiples experiencias. Iguala lo que no es igual, omite diferencias, prescinde de la individualidad de las cosas. Un concepto, así lo dice el pensador abismal en este opúsculo. Aquí creo que aquí lo he subrayado. Aquí está en la página 353 de la edición que tengo aquí. Lo dice así: pensemos un poco más sobre todo en la formación de los conceptos. Aquí viene la teoría. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en cuanto que justamente no ha de servirle a la vivencia originaria, única y por completo individualizada, gracias a la cual se generó, por ejemplo, de recuerdo, sino que tiene que ser apropiada al mismo tiempo para innumerables vivencias más o menos similares, esto es, nunca idénticas hablando con rigor. Así pues, ha de ser apropiada para casos claramente diferentes. Eso es lo que he dicho yo ahí, como él lo dice: cualquier concepto omite diferencias, prescinde de la individualidad
y es el resumen de múltiples experiencias. Si yo tengo, y aquí viene Funes, si yo experimento una sensación a las 2 de la tarde, digamos, veo algo rojo, ¿con qué derecho a las 2:05 de la tarde digo que ese rojo es el mismo que vi antes? Hay diferencias, no son lo mismo. El concepto, pues, dice el pensador abismal en su argumento, primero nos dice que los conceptos son eso, resúmenes, borrar diferencias, y por lo tanto no sirven a la vivencia originaria, sino que sirven al pensamiento, al pensamiento. Todo concepto se genera igualando lo no igual. Del mismo modo que es cierto que una hoja nunca es totalmente igual a otra, asimismo es cierto que el concepto hoja se ha formado al prescindir arbitrariamente de esas diferencias individuales, al olvidar lo diferenciante, y entonces provoca la representación, como si en la naturaleza, además de las hojas, hubiese algo que fuese la hoja. Aquí él, una vez que nos dice cómo se forma el concepto, pues va a criticar las teorías sobre la naturaleza del concepto. El concepto es un resumen de experiencias, pero la pregunta ¿es solamente una palabra que resume experiencias, nominalismo, o bien apunta hacia una realidad superior, hacia, digámoslo así, la realidad del modelo platónico, en el que hay algo así como la hoja primordial, de la cual dimanan como en las teorías de Plotino, dimanan todas pues las otras hojas? Esto pues ya es una discusión diferente. Aquí lo único que importa es esa concepción que tiene Nietzsche del concepto, como una suerte de traición a la vivencia originaria, precisamente porque funciona como un resumen de las experiencias. Después, sí, por supuesto, él no cita mucho, no es un erudito que cite. Él pertenecía a una cierta escuela de hacer filología que cuando apareció Nietzsche, pues, cuando él era un ya experto en esa escuela de compenetrarse, más o menos esa era la metodología, compenetrarse en el objeto histórico y especular sobre él, cuando esa metodología ya estaba de salida, aparece Nietzsche y trata de utilizarlo todavía, y por eso es por lo que Wilamowitz lo criticó acremente y pues acabó con su carrera académica. Y ya pues se dedicó a filosofar al martillo y a convencer a los ya convencidos de que este mundo es una ilusión. Pero bien, entonces estamos con su teoría del concepto, no hablando de los fracasos académicos del gran pensador del martillo. Entonces, el concepto es un resumen de la experiencia, por lo tanto borra las diferencias. Pero hay que tener en cuenta algo, y Borges lo dice muy bien aquí en su relatito de Funes, en su cuento de Funes. Funes es precisamente el superhombre nietzscheano, nos lo dice al principio. De hecho, ustedes recordarán que eso es lo que dice, y esto es una burla total al pensador abismal. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. Sí, el superhombre, se está burlando el superhombre, cimarrón y vernáculo, que además no puede pensar. ¿Por qué? Porque está enteramente dedicado a la vivencia originaria. En el vértigo de la vivencia originaria, donde cada segundo, cada instante surge la novedad en el mundo, y que Nietzsche creía que de eso iba a surgir una relación estética en el sentido de creación de obras de arte, no en el sentido estético de la sensibilidad, porque es una simple sensibilidad exacerbada. Percibo a cada instante la novedad, a cada instante surge de mí lo nuevo, no puedo mantener la identidad de las cosas. Aquí ustedes recordarán otra obra que me figuro que los grandes nietzscheanos de por aquí no han leído, Identidad y Realidad, de Emil Meyerson, una obra que habría que releer de vez en cuando para poder calibrar lo que nos está diciendo tanto Borges como Nietzsche. Bien, entonces, eso es lo que nos dice el pensador abismal. Por eso él cree que no puede haber verdad, porque la verdad es esa experiencia originaria en el momento en el que nuestros sentidos están o tienen frente a sí al objeto mismo. La sensación misma del objeto, que de todos modos nos va a decir que es una especulación, la sensación misma del objeto. Pero bien, eso es a lo que nos dice con experiencia, es lo que se refiere con experiencia originaria, que donde estaría la verdad. El concepto en sí ya no llevaría verdad, el concepto es una convención, nos dice Nietzsche, y sin embargo es una convención que nos permite pensar.
Sin esa convención no podríamos pensar. Entonces lo que nos dice Nietzsche, perfectamente relatado en el cuento de Funes, es que para poder ser hombres buscadores de la verdad tendríamos todos que ser unos Funes. Y no solamente no encontraríamos la verdad, es lo que nos dice Borges, sino que perderíamos la capacidad de pensar, nos sumiríamos en la animalidad de nuevo. Es ahí donde uno piensa, muchos de los que creen que con esto Nietzsche le dio al traste a la teoría de la verdad, pues más bien no lo han pensado bien, no han sido suficientemente críticos. Asumen lo que dice un filósofo y creen que sus argumentos son, bueno, totalmente irrebatibles. Un error, por supuesto. Un error que precisamente no comete el pensador abismal, y harían bien, en lugar de reiterar y ponderar constantemente lo rizomático y libertario y pensador esencial, clave de nuestro tiempo, en lugar de repetir tonterías, de volverse expertos en la literatura del ditirambo, pues mejor pensaran y fueran críticos de lo que están leyendo y que lo correlacionaran. Bueno, Borges lo expone perfectamente. Se está burlando en ese cuento de Funes el Memorioso, se está burlando del pensador esencial, al que por supuesto le ha dedicado otros articulitos, algunos pareceres de Nietzsche, es otro de los artículos, un ensayo que le dedicó. Bien, ¿qué más nos dice el pensador esencial? Habla de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, nos lo dice un poco más adelante. Las leyes de la naturaleza no son otra cosa, aquí yo también lo puse, que es una ley de la naturaleza, aquí se los voy a poner, lo escribí aquí para que no se me olvide. Una ley de la naturaleza, una construcción subjetiva resultado de una sensibilidad uniforme. Nietzsche asume la explicación idealista del espacio y el tiempo. Bien, vamos a explicar qué quiere decir esto. Nietzsche hace un experimento, un Gedankenexperiment, un experimento mental para tratar de explicar lo que quiere decir con que las leyes de la naturaleza son regularidades que resultan de nuestra propia imposición sobre los hechos, de la imposición de nosotros sobre los hechos. Imaginemos que percibimos como una langosta, que percibimos como un perro, que percibimos como una paloma. Percibiríamos sucesiones diferentes de objetos, de situaciones, de cosas, tendríamos sensibilidades distintas y veríamos la naturaleza como un caos en lugar de como un orden. El orden, entonces, dice Nietzsche, deriva de la uniformidad de nuestra sensibilidad ante las cosas. No, diría yo, no, pensador esencial, no, te equivocas. De lo que deriva la uniformidad que creemos ver en las cosas es de suponer que se mantiene la identidad de los objetos a lo largo del espacio y del tiempo. Y por supuesto, Nietzsche nos dirá que el espacio y el tiempo son cosas que dependen de la sensibilidad, son las formas de la sensibilidad de los sujetos. Con esto asume la explicación idealista de Kant. Si nosotros no asumimos la explicación idealista de Kant, el argumento del pensador esencial se cae por completo. ¿Por qué? Porque él supone que la filosofía crítica de Kant, la crítica de la razón pura en la estética trascendental, logró la explicación definitiva. Por supuesto, lo que hace Kant es dar un giro a todo lo que era hasta ese momento la tradición de la metafísica europea, de suponer que es la naturaleza la que se impone sobre los sujetos. Kant supone que son los sujetos los que constituyen la forma de la naturaleza. Eso es lo que él supone. Ese es su famoso giro copernicano. Cuando uno puede asumir las posturas de los filósofos previos y decir que no, se nos impone a nuestras percepciones la forma de las cosas, resultado de nuestra experiencia de ellas y con ellas. De hecho, nosotros podemos, y ya eso lo sabemos a partir de Einstein, deducir la geometría del espacio de observaciones empíricas. Podemos suponer que nosotros no tenemos una figura clara de lo que es el espacio y el tiempo, y que es nuestra experiencia la que nos lo da, y en la medida en que nuestra experiencia es limitada, esas formas que asumimos pues serán limitadas. Si nuestra experiencia cambia, nuestra concepción del espacio y el tiempo cambiará, pero eso resultará después de haber hecho experimentos de un cierto empirismo en la geometría. Obviamente todo esto está abierto a discusión, pero lo que no está abierto a discusión es que Borges se burla
y nos hace reír mucho. Foucault se reía con un cuento de Borges. Espero que haya leído Funes el Memorioso y se haya reído de lo que Nietzsche prevé o lo que Nietzsche nos dice, la teoría de Nietzsche. Ahí queda, no refutada, pero sí parodiada. Gracias.